Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer el curso de religión y vamos a hablar sobre una historia de Jesús, cuando Jesús caminó sobre las aguas. De eso trata hoy día el tema, ¿no? Vamos a contarle un poquito sobre la historia, ¿no? Jesús estaba con sus discípulos, habían estado ocupados predicando, orando, hablando sobre la palabra de Dios, realizando milagros con Jesús y todo eso. Entonces Jesús ya estaba un poco cansado, quería descansar para orar, y entonces le dijo a sus discípulos que subieran a una barca, ¿no? Él le dijo a sus discípulos que subieran a una barca. Entonces, cuando la barca ya cruzaba el Galilea delante de él, entonces en medio del lago los vientos soplaban, había muchas tormentas y los discípulos tenían miedo porque el agua comenzaba a crecer con tanta lluvia, ¿no? En eso de pronto escucharon una voz que le decía, tengan ánimo, soy yo, y no tengan miedo. Entonces, ellos no podían creer lo que estaban viendo porque Jesús estaba caminando, ¿no? Ellos veían que Jesús estaba caminando sobre el agua. Entonces ellos, decían, pero ¿cómo Jesús puede caminar sobre el agua si nadie puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces como que ellos estaban sorprendidos ahí mirando cómo Jesús caminaba sobre las aguas. Miren chicos, entonces ¿qué pasó? Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. No se hundía, Jesús caminaba sobre el agua. Entonces todos miraban asombrados y entonces Jesús dijo, Pedro ven, le dijo, ¿no? Entonces Pedro salió de la barca y entonces estaba un poco asustado, pero sigue haciendo el caso, ¿no? Lo que Jesús le estaba llamando. Él no tenía miedo, porque estaba mirando a Jesús. Entonces él salió de la barca y empezó también a caminar al lado de Jesús. Los dos empezaron a caminar ahí sobre el agua y le decía que no apartara la vista de él, que no apartara sus ojos de Jesús. Entonces él comenzó también a caminar sobre el agua. Los dos estaban caminando sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Pedro se acordó que la gente no puede caminar sobre el agua, sintió como un poco de temor, se atemorizó y comenzó a hundirse, ¿no? Tenía un poco de miedo, de pavor, estaba sintiendo un poco de miedo, entonces comenzó ¿qué? Pedro se comenzó a hundir, entonces decía, Jesús, ayúdame, le decía, tengo miedo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Entonces Jesús lo ayudó a salir y le dijo, Pedro, ¿por qué has dudado? Le dice, ¿cómo se llama? Él estaba con miedo y pidió que Dios lo salvara. Mientras él estaba mirando a Jesús no pasaba nada, él podía caminar sobre las aguas. Pero cuando empezó a dudar de lo que estaba haciendo, de lo que estaba caminando, entonces comenzó a hundirse y le pedía ayuda a Jesús que lo ayudara, ¿no? Porque no tenía miedo, ya comenzó a hundirse porque ya como que había perdido un poco la fe. Entonces Dios lo ayudó a salir del agua y le dijo que no tuviera miedo, que por qué perdiste la fe, si sabía que él podía caminar y lo estaba haciendo, estaba logrando porque estaba logrando caminar sobre el agua. Entonces ya después que subí a la barca cuando ya todo esto se detuvo, todo, entonces ellos dijeron, verdaderamente tú eres hijo de Dios, porque puedes hacer todo esto, tú verdaderamente eres el hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendieron que tenían que confiar siempre en quién, tenían que aprender a confiar en Jesús, porque él era Jesús, el Hijo de Dios, y él podía hacer todo eso, ¿no? Y ellos no tenían por qué temer. Si Jesús les decía que hicieran algo sin temor, debían hacerlo, ¿no? Pedro confió al comienzo, ¿no? Pero dudó y dejó de mirar a Jesús, entonces se comenzó a hundirse, ¿no? Por eso Jesús le dijo, ¿por qué has dudado? Le dijo, ¿no? Claro, entró en pánico, pero ya después se dio cuenta que podía confiar en Jesús, ¿no, chicos? ¿Les gustó esta historia? Esto se llamó Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿sí? Así quiero ver en las tareitas que me trabajen en casa. Bye, cuídense mucho.